Bienvenidos a mi canal, donde destripamos las noticias de farándula más jugosas y emocionantes. Soy y estoy aquí para darlo todo y traeros la información más fresca, directa y por supuesto con mucho sabor. Hoy amigos tenemos un tema que ha mantenido en vilo a medio mundo, un romance que nos hizo suspirar, soñar y, por qué no decirlo, creer en el amor verdadero. Así es. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de actores que protagonizó Love is in the Air y que, según los rumores, nunca se separó. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, pruebas y, sobre todo, mucha emoción. Pero antes de que sigamos adelante, ya sabéis lo que toca. Suscríbanse al canal. No os perdáis ni un solo chisme, ni una sola noticia jugosa. Activad la campanita para no perderos ni una actualización. Y ahora sí, vamos a por ello. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestros adorables Eda y Serkan, nos regalaron una química innegable en la serie Love is in the Air. La serie fue un bombazo conquistando corazones en todo el mundo y, por supuesto, alimentando los rumores de que la magia que veíamos en pantalla también existía fuera de ella. Y vaya si existía. Durante meses fuimos testigos de citas, declaraciones sutiles, miradas cómplices y una conexión que traspasaba la pantalla. La pareja se mostraba muy cariñosa en eventos públicos, compartían fotos juntos en redes sociales, y hasta hacían viajes románticos. La prensa rosa enloqueció, y el público soñaba con una historia de amor que trascendiera la ficción. Y entonces llegó la bomba, la supuesta ruptura. La noticia, como era de esperar, rompió el corazón de muchos fans. Se habló de diferencias irreconciliables, de proyectos que los separaban, de falta de tiempo. En fin, las típicas excusas que suelen acompañar a estas situaciones. Pero, ¿y si todo fuera una gran farsa? ¿Y si la verdad fuera mucho más compleja y emocionante? Amigos, la farándula es un mundo de apariencias, donde las estrategias de marketing y las necesidades de imagen a menudo dictan las narrativas. Y es aquí donde entran nuestros amigos, las fuentes, los amigos cercanos a Hande y Kerem, que según dicen han revelado la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que nunca se separaron. Sí, lo habéis oído bien. Aunque la ruptura fue anunciada y ampliamente difundida, parece ser que la llama del amor nunca se apagó del todo. Según estas fuentes, la ruptura fue en realidad una estrategia orquestada para mantener el interés del público, para generar expectación y posiblemente para proteger su privacidad en un mundo que los acechaba constantemente. Imaginen el estrés de ser perseguidos por paparazzis, el acoso de la prensa, la imposibilidad de tener intimidad. Es comprensible que quisieran buscar un poco de paz. Pero ¿cómo podemos saber que esto es verdad? Bueno, aquí es donde entran en juego las pistas. En primer lugar, las redes sociales han sido clave. Si bien es cierto que dejaron de publicar fotos juntos como pareja, los seguidores más observadores notaron detalles que sugerían que seguían conectados. Comentarios en publicaciones, likes en fotos, fotos en los mismos lugares. Pequeños detalles que, sumados, empezaron a dibujar una imagen diferente. Por ejemplo, se les ha visto en diversas ocasiones en los mismos lugares, ya sea en restaurantes, en eventos privados o incluso en viajes. Casualidades, dicen algunos, o señales. Además, las fuentes cercanas a la pareja han revelado que han mantenido el contacto de manera constante, incluso durante el periodo de supuesta separación. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales, han compartido momentos especiales con amigos en común y, en general, han seguido siendo parte de la vida del otro. Otro punto importante es la actitud de ambos actores. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación de respeto y cordialidad en público. Han evitado declaraciones incendiarias, han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas y han mostrado una madurez y profesionalismo que en muchos casos escasea en este tipo de situaciones. Esto, obviamente, no es una prueba irrefutable, pero sí sugiere que la situación es más compleja de lo que se nos ha contado. Y no olvidemos los gestos sutiles, los guiños que solo los verdaderos fans pueden entender. Esas miradas cómplices en eventos, esos comentarios en redes sociales que solo ellos y sus íntimos pueden descifrar. Es como si estuvieran jugando un juego que nos tiene a todos intrigados y expectantes. ¿Pero por qué harían algo así? ¿Por qué fingir una ruptura? Aquí entran en juego varios factores. Primero, la protección de su privacidad. Es comprensible que tras la enorme atención mediática que generó su relación,
quisieran tener un respiro, un espacio para ellos. Segundo, la gestión de sus carreras profesionales. La farándula es un negocio y a veces, la imagen de una pareja en constante conflicto puede ser perjudicial para sus proyectos. Y tercero, la necesidad de controlar la narrativa. En un mundo donde la información se difunde a la velocidad del rayo, es importante tener el control de la historia, de la imagen que se proyecta al público. Y parece que Hande y Kerem han sido muy hábiles en este sentido. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Significa que la historia de amor de Eda y Serkan continúa en la vida real. Significa que están juntos, felices y enamorados a pesar de todo. La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que las pruebas son cada vez más contundentes, que los rumores son cada vez más insistentes y que la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva en el corazón de muchos. Lo importante es que, sea cual sea la verdad, respetemos su decisión. Si quieren mantener su relación en privado, es su derecho. Si deciden compartirla con el mundo, también es su decisión. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de la magia que nos regalaron en Love is in the Air. Y aquí, amigos, es donde llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado los rumores, hemos analizado las pruebas, hemos escuchado a las fuentes. Y la conclusión es que aunque no tenemos una confirmación oficial, las posibilidades de que Hande y Kerem sigan juntos son muy altas. Así que, ¿qué os ha parecido este vídeo? ¿Creéis en la teoría de que nunca se separaron? ¿Qué opináis de la supuesta estrategia de la ruptura? Contádmelo todo en los comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones, debatir y compartir teorías. No olvidéis darle me gusta al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Quiero que seamos una gran comunidad de amantes del chisme. Y por supuesto, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chismecito. Un beso enorme y hasta pronto. Chao, chao. Ah, amigos. ¡Qué subidón de energía! Me encanta que estemos aquí compartiendo este chisme tan jugoso. Pero esperen que la cosa no termina aquí. Vamos a profundizar un poco más en este fascinante misterio de Hande y Kerem. Porque, seamos sinceros, la simple insinuación de una ruptura fingida es solo la punta del iceberg. Hay mucho más que desentrañar, mucho más que analizar. ¿Están listos para sumergirnos aún más en este torbellino de rumores y especulaciones? Pues abróchense los cinturones, que allá vamos. Asterisco asterisco el contexto, Love is in the Air y la explosión de la Hande y Kerem manía asterisco asterisco. Para entender la magnitud de este supuesto engaño, debemos recordar el fenómeno que fue Love is in the Air. La serie turca, con su trama romántica y sus paisajes de ensueño, conquistó el mundo. Pero la verdadera bomba fue la química entre Hande y Kerem. Eda y Serkan, sus personajes, se enamoraron, se pelearon, se reconciliaron, y nos hicieron suspirar con cada escena. Y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿es esto real? ¿Están realmente enamorados? El éxito de la serie y la posterior popularidad de Hande y Kerem no solo fue un fenómeno local. La serie llegó a muchísimos países, y en todos ellos, la pareja se volvió un fenómeno. Las redes sociales explotaron. Los fans crearon cuentas dedicadas a ellos, a su amor, a su vida fuera de la pantalla. Se analizaba cada foto, cada gesto, cada like. Cualquier pequeño detalle era una pista para descifrar la verdad. Y Hande y Kerem, astutos, alimentaban esa expectación, sin confirmarlo ni desmentirlo. Era una danza delicada, un juego de seducción que mantenía a todos enganchados. Asterisco asterisco la supuesta ruptura, el momento crítico y las primeras dudas asterisco asterisco. Cuando llegó el anuncio de la ruptura, el shock fue generalizado. Diferencias irreconciliables fue la frase clave. Se habló de agendas incompatibles, de proyectos profesionales que los alejaban. Se especuló sobre terceras personas. La prensa rosa se cebó con la noticia, publicando artículos y fotos que parecían confirmar la separación. Pero incluso en ese momento algunos fans, los más fieles, los más observadores, no se lo creyeron del todo. ¿Por qué? Porque había detalles que no encajaban. Asterisco 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 la cronología sospechosa asterisco asterisco la supuesta ruptura coincidió, sospechosamente, con el final de la serie y con el lanzamiento de nuevos proyectos para ambos actores.
¿Casualidad? Algunos creen que no. Era una forma de limpiar la imagen de la pareja, para que cada uno pudiera enfocarse en sus nuevos proyectos sin el peso de una relación pública. Asterisco 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 la falta de detalles asterisco asterisco a diferencia de otras rupturas en el mundo del espectáculo, no hubo declaraciones explosivas, ni acusaciones, ni peleas mediáticas. Fue una ruptura limpia, demasiado limpia. Lo cual, para los amantes del chisme, es siempre sospechoso. Asterisco 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 la reacción de los protagonistas asterisco asterisco ni Hande ni Kerem emitieron grandes comunicados. Se limitaron a declaraciones cortas y ambiguas sin entrar en detalles. Un comportamiento inusual, considerando la magnitud de su supuesta separación y la expectación que generaba. Asterisco asterisco las pistas en las redes sociales, un mapa del tesoro para los detectives de la farándula asterisco asterisco. Como mencionamos, las redes sociales fueron el campo de batalla donde los fans libraron su propia investigación. Después de la ruptura, los indicios fueron sutiles pero constantes. Un like aquí, un comentario allá, una foto en un mismo lugar. Cada pequeña pista era analizada con lupa. Asterisco 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 los likes estratégicos asterisco asterisco aunque dejaron de publicar fotos juntos, Hande y Kerem no dudaron en darle me gusta a las fotos del otro en comentarios de amigos en común. Era una forma discreta de demostrar que seguían conectados. Asterisco 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 los comentarios enigmáticos asterisco asterisco en ocasiones, compartían mensajes que parecían dirigidos el uno al otro, pero utilizando un lenguaje ambiguo y privado, que solo los fans más acérrimos podían descifrar. Frases cortas, emojis significativos, referencias a momentos especiales. Asterisco 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 las visitas, accidentales, a los mismos lugares asterisco asterisco se les ha visto en el mismo restaurante, en el mismo gimnasio, en el mismo hotel, incluso en el mismo viaje. ¿Coincidencia? Quizás. Pero repetidas veces. Asterisco 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 los amigos en común, los guardianes del secreto asterisco asterisco los amigos de Hande y Kerem, sus compañeros de trabajo, sus familiares. Muchos de ellos han mantenido un silencio cómplice, evitando cualquier comentario que pudiera revelar la verdad. Pero en ocasiones han dejado escapar pequeñas pistas, pequeños guiños que han alimentado la esperanza de los fans. Asterisco asterisco las fuentes confiables, quiénes son y qué saben realmente, asterisco asterisco. En el mundo de la farándula, las fuentes son clave. Pero, ¿quiénes son las fuentes que aseguran que Hande y Kerem nunca se separaron? Aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Asterisco 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 amigos cercanos asterisco asterisco se habla de amigos íntimos de la pareja, que habrían revelado la verdad a ciertos periodistas y bloggers. Personas que conocen la realidad de su relación, que son testigos de su amor y de su complicidad. Asterisco 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 profesionales de la industria asterisco asterisco algunos profesionales que han trabajado con ellos, como maquilladores, estilistas o productores, también habrían dado a entender que la ruptura fue una estrategia. Asterisco 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 fuentes anónimas asterisco asterisco como en toda investigación periodística, existen fuentes que prefieren mantener el anonimato, por miedo a represalias o por proteger su identidad. Sin embargo, sus testimonios son valiosos y aportan información relevante. Asterisco asterisco asterisco, ¿quién se beneficia? Asterisco asterisco la pregunta clave en este tipo de investigaciones es siempre, ¿a quién beneficia esta supuesta ruptura fingida? Aquí se pueden mencionar varios beneficios. Asterisco 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 protección de la privacidad asterisco asterisco la exposición mediática es abrumadora, y una ruptura permite a la pareja tener un respiro y proteger su intimidad. Asterisco 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 control de la narrativa asterisco asterisco en lugar de que la prensa controle la historia, son ellos quienes deciden cómo se presenta su imagen. Asterisco 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 estrategia de marketing asterisco asterisco aumentar el interés del público, generando especulación y atención para futuros proyectos. Asterisco asterisco el análisis de la estrategia, ¿por qué fingieron la ruptura? Asterisco asterisco. Sí, como se rumorea, la ruptura fue una estrategia, ¿por qué la llevarían a cabo? Aquí hay algunas hipótesis. Asterisco 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 para proteger su privacidad asterisco asterisco después de la locura mediática que generó su relación, querían un respiro. La presión constante de los paparazzi y el escrutinio público pueden ser agotadores. Una ruptura les dio un respiro y la oportunidad de tener intimidad.
Asterisco 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 para gestionar sus carreras profesionales asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Una pareja en constante conflicto puede ser perjudicial para los proyectos profesionales. Una ruptura les permitió enfocarse en sus carreras sin las complicaciones de una relación pública. Asterisco 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 para mantener el interés del público asterisco asterisco el morbo vende. Una ruptura genera expectación y debate. Una reconciliación posterior, si llega, sería un bombazo mediático. Asterisco 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 para controlar la narrativa asterisco asterisco en un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, es importante controlar la historia. Una ruptura fingida les dio el control de la imagen que proyectaban al público. Podían gestionar la información, elegir cuándo y cómo comunicar. Asterisco asterisco la reacción del público, entre la esperanza y la decepción asterisco asterisco. La reacción del público ante estos rumores ha sido mixta. Por un lado, muchos fans esperan con ansias la confirmación de que Ande y Kerem siguen juntos. La idea de que el amor de Eda y Serkan trasciende la ficción es algo que muchos desean. Pero por otro lado, también existe la decepción y el escepticismo. Algunos fans se sienten engañados, traicionados. Creen que les han tomado el pelo. Otros simplemente se han cansado de esperar y han seguido adelante. Es importante, sin embargo, comprender que la vida privada de las celebridades es precisamente privada. Ande y Kerem tienen derecho a decidir cómo quieren vivir su relación. Si deciden mantenerla en secreto, es su decisión. Si deciden compartirla, también. Lo importante es respetar su privacidad y no presionarles para que revelen algo que no desean. Asterisco asterisco conclusión, ¿qué podemos esperar? Asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta historia? ¿Veremos a Ande y Kerem confirmar su relación? ¿O seguirán manteniendo el misterio? La verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de debate y fascinación para muchos. Asterisco 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 posibles escenarios asterisco asterisco. Asterisco 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 confirmación gradual asterisco asterisco podrían empezar a mostrarse juntos de manera más abierta, con fotos, declaraciones. Asterisco 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 mantenimiento del secreto asterisco asterisco podrían seguir manteniendo el misterio, protegiendo su privacidad. Asterisco 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 una reconciliación mediática asterisco asterisco podrían anunciar oficialmente que han vuelto, aprovechando la atención mediática para impulsar sus carreras. Asterisco 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 el mensaje final asterisco asterisco independientemente de lo que suceda, recordemos que la vida de las celebridades es compleja y que merecen respeto por sus decisiones. Disfrutemos de su trabajo, de su talento, y dejemos que ellos decidan cómo quieren vivir sus vidas. Asterisco 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 mi opinión personal asterisco asterisco creo que si realmente fingieron la ruptura, es porque quieren mantener el control de su vida. Y no me parece mal. No tienen por qué explicarnos nada. Solo debemos ser respetuosos. Y hasta aquí este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la historia de Hande y Kerem. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que siguen juntos? Déjenme sus comentarios. No olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal para no perderse ningún chismecito. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.